Es- Básicamente es el término médico para el dolor de cabeza, pero lo vamos a abordar de acuerdo a las características que éste posea y de acuerdo al tipo de cefalea que nosotros diagnostiquemos. Tenemos para empezar que dentro de los trastornos neurológicos que normalmente ocasionan discapacidad, con discapacidad no necesariamente es que la persona esté postrada, sino que se le dificulte el día a día o su quehacer diario. Entonces, de los trastornos neurológicos tenemos que este es el que más frecuentemente ocasiona este tipo de discapacidad, es decir, le imposibilita a la persona poder continuar con su vida diaria y pues por eso terminan acudiendo al médico. de Ahora, acuerdo. hay una clasificación que de hecho hay un comité internacional para el dolor de cabeza, así se le llama, y está dado por la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, el nombre que vemos allá abajo en la diapositiva, que divide a las cefaleas, a los dolores de cabeza, en trastornos primarios y en trastornos secundarios. Los primarios son aquellos en los que en sí el dolor de cabeza es la patología, la cefalea es la patología, no es consecuencia de algo más. Mientras que las secundarias, ahí sí, ahí la cefalea se convierte en parte de un cuadro mayor porque la afección es otra, que tiene dentro de su mapa de síntomas a la cefalea. Si Muy bien. hablamos de cefaleas primarias, las dos principales son la que es llamada la cefalea tensional, que muchas veces es la cefalea que ocasiona el estrés, y a la migraña, que es un tipo de cefalea particular que vamos a abordar más hacia el final de la presentación. Mientras que cuando la cefalea forma parte de un trastorno mayor, comúnmente lo hace como parte de un cuadro infeccioso, alguna infección, por ejemplo, de las meninges incluso, que es una de las más graves que ocasiona cefalea, o una infección menor como una gripa, por ejemplo. Y ya pues en situaciones más graves, la cefalea también puede ser un síntoma de un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. ¿Un tumor, Pero, doctor? ¿perdón? ¿El tumor? Sí, también puede ser ocasionada por tumores. Ahí nada más pusimos las que comúnmente lo ocasionan o las más frecuentes, digamos. Bueno, ok. Adelante. ¿Puedes cambiarla, por favor? Nada más cabía destacar que en el caso, por ejemplo, de las cefaleas secundarias, usualmente el paciente no va a acudir por la cefalea, sino por los otros síntomas que van a acompañar a la cefalea, pero eso ya lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Ahora, la patogenia. La patogenia básica, digamos que podemos dividir los dos orígenes de la cefalea en primera instancia, aquellos estímulos que verdaderamente señalan un daño real y que la cefalea pues se manifiesta como la sensación de dolor producto de ese daño real. Ese daño puede ser bien un daño tisular, como ocurriría en una infección, como ya mencioné. Existe un daño a los tejidos y los tejidos pues terminan generando dolor y el dolor se manifiesta pues como una cefalea. O por una distensión visceral. Esto ocurriría, por ejemplo, en una infección de las glándulas salivales. Las glándulas salivales se terminarían inflamando y la inflamación, que es un daño real, se termina manifestando como dolor. Un dolor que, pues, dependiendo de la extensión del daño que se tenga, pues va a ser también la extensión de cómo el paciente manifiesta ese dolor que siente. Pero también existen los casos, aunque más raros, en los que en realidad no existe daño en sí en ninguna parte de los tejidos de la cabeza, sino que los receptores se activan anómalamente y el cuerpo lo entiende como un dolor real. Ahí entonces hablaríamos de una estimulación anómala de los algorreceptores, es decir, de los receptores del dolor, y bien puede tener su origen en los propios nervios del sistema nervioso periférico o en los centros del dolor del sistema nervioso central, pero esto es menos común. Puedes pasar a la que sigue. ¿Qué elementos algógenos, es decir, qué elementos anatómicos originan comúnmente el dolor de cabeza, originan a la cefalea? Bien, tenemos varios. Uno de ellos, por ejemplo, es la piel cabelluda, que la piel cabelluda tiene demasiada sensibilidad, entonces es un sitio que si se llega a dañar o si se llega a irritar, pues normalmente va a ocasionar dolor. Y como está pues, sobre la cabeza, pues se va a manifestar como una cefalea. Otro elemento son las meninges. De las meninges hay ciertas particularidades o unos sitios más específicos que ocasionan dolor que otros. La hoz, por ejemplo, del cerebro, de la madre, que es la que vemos allá en la imagen de la derecha, también es un sitio que comúnmente llega a ocasionar dolor. Y hablando de elementos vasculares, comúnmente son los senos de la dura madre, que también lo vemos señalado en el círculo rojo de la izquierda,
y también las arterias meningias, pero específicamente las piales, es decir, las de la pía madre, que son las que vemos en el círculo de la derecha. Estos elementos, si se llegan a dañar o si se llegan a irritar, digamos, por alguna razón, por algún trauma, por demás, por una infección sobre todo, pues van a llegar a ocasionar dolor y se va a manifestar como cefalea. Muy bien, una preguntita al grupo. ¿El cerebro duele? No, no usted, doctor, no, Rafa, no, esa respuesta. ¿El cerebro duele? ¿O tiene dolor? ¿O participa en el dolor? El cerebro, la masa encefálica. No, No, creo que no tiene receptores del dolor. Lo que tiene receptores son las membranas. Correcto, no creo, es así, ¿no? Así es, doctora Paulina. La masa encefálica, sí, o el cerebro, por decirlo así, no duele. Lo que duele son las estructuras que lo rodean, alteraciones, ¿no? Todos los momentos en los cuales se produce el dolor y tiene receptores ya dentro de esas mismas estructuras que anatómicamente ustedes ya conocen lo que viene en anatomía. Por ejemplo, el principal componente es donde reciben todo, pues, el centro regulador del olor. En este caso, ¿cuál sería? ¿Dónde estaría el olor? Hacia arriba. Pues es el que recibe o manifiesta la gravedad o el dolor. ¿Qué estructura anatómica entre el cerebro? ¿Dónde está situado el dolor? Estructuralmente, anatómicamente. Ya vieron anatomía, ¿no? Fisiología también. Nadie me dice yo. ¿Dónde está el dolor? Irene, Guadalupe, Guillermo. Nadie. No sé, doctor. ¿Dónde van las vías que van primero? Siguiendo las vías. Pues lo vas a comentar lo de buen Rafael, ¿verdad? Las vías del olor hacia arriba. Sí, si no yo, alguno de mis otros compañeros. Bueno, ok, bueno, continúe entonces, doctor. Ya le daremos la respuesta. Ok, mecanismo del olor, si es lo que lo van a abordar. Ok, adelante, Rafael. Gracias. ¿Puedes cambiarla, David, por favor? Aquí está. Bueno, aquí, sí, es que aquí son algunas de las que participan, pero me parece que después, por ejemplo, en la migraña también se va a volver a abordar. Entonces, está a lo largo de la presentación. Ahora, Sí. ya vimos los elementos, o algunos de los elementos primordialmente que pueden llegar a ocasionar dolor, pero cómo se, digamos, manifiesta a través de vías. Es decir, más que vías, el dolor, ya vimos los elementos que lo llegan a ocasionar, pero esos elementos cómo llegan a formar complejos que a su vez manifiestan el dolor, es decir, las situaciones reales de dolor. Cuando el paciente llega con el dolor, ¿qué es lo que comúnmente está ocasionando el dolor al paciente? Bien puede ser, como ya mencionamos, los vasos intracraneales en general. Normalmente son los de la dura madre lo que lo llegan a ocasionar porque son los más sensibles en este caso. Y son inervados por el trigémino, con lo cual tendremos al trigémino participando de manera casi protagonista en muchos de los cuadros de cefalea. También está ya no las terminaciones periféricas del trigémino, sino sus propios núcleos. Recordemos que en una diapositiva anterior mencionamos que bien podría ser una activación directa por receptores periféricos o bien una activación en la que los centros son los que estimulan al dolor, pero en realidad periféricamente no hay nada que duela, pero por supuesto el cuerpo lo entiende como que sí. Entonces, en este sentido, con los núcleos del trigémino, usualmente son sus núcleos más inferiores, los más caudales los que participan. Y están relacionados por la anatomía del núcleo del trigémino con incluso parte de la región más superior de la médula espinal. Por ello se dice que en ocasiones cuando son estos los sitios los que generan el dolor, incluso se puede manifestar como con dolor de cuello o como si fuesen dos dolores los que presenta la persona o como si fuese una extensión de la cefalea. Y ahí pues puede tener su origen en el trigémino. También hay existe la situación en la que regiones del tálamo y de la corteza se pueden llegar a activar y generar dolor. Este, por supuesto, pues es un dolor anómalo, ¿no? Porque no es una traducción de un daño real que exista. Pero la activación errónea de estos le da a entender al cuerpo que sí. O incluso, volviendo a la vía del trigémino, existen regiones del encéfalo que normalmente se encargan de modular a los envíos sensoriales del trigémino, pero si estas regiones moduladoras fallan, el cuerpo lo va a entender como que hay una hipersensibilidad que el trigémino le está enviando, que en realidad no es así, pero pues el cuerpo así lo va a entender y se va a manifestar también como cefalea. Entonces, estas son algunas, digamos,
formas básicas en las que se puede traducir el dolor de una cefalea primaria, por supuesto, porque las secundarias pues es otra razón subyacente a la que lo está causando. Puedes cambiar. Ahora, esto ya vimos por teoría, digamos, qué es lo que puede terminar ocasionando el dolor, pero cuando el paciente llega con nosotros, pues no vamos a pensar primero en todas esas cosas raras y anómalas que pueden ocurrir. Lo que tenemos que hacer frente al paciente, pues es ir desde los síntomas hasta el diagnóstico, no como desde el diagnóstico, que es lo que acabamos de ver. Entonces, teniendo al paciente frente a nosotros, uno de los cuestionamientos que se tiene que hacer primordialmente es cuándo comenzó el dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza comenzó recientemente, es decir, por ejemplo, un día anterior o el mismo día, y su inicio ha sido totalmente súbito, entonces ahí tenemos un problema en el cual debemos abordar si no es una causa subyacente peligrosa la que lo está ocasionando. Puede llegar a ser una meningitis, una infección que ya se está saliendo de control y ya está ocasionando un dolor intenso en la persona. Puede incluso haber una hemorragia subyacente que, bueno, puede terminar poniendo en peligro la vida, incluso matarlo. Puede ser otros procesos infecciosos, pero ya extendidos, como en el caso de una sinusitis, o incluso puede ser la manifestación de algún tumor. Es decir, todos estos son cuadros graves. ¿Y qué nos puede orientar a que puede ser un cuadro grave el que lo ocasione? Que la cefalea sea reciente y que la cefalea no haga sino intensificarse. Pero, en cambio, si tenemos a un paciente que nos menciona que la cefalea es recidivante, es decir, la tiene por periodos y luego se va, o la ha tenido a lo largo de 1, 2 semanas, es decir, ya es una cefalea prolongada, pues ahí la posibilidad de que sea una hemorragia, una meningitis o algún otro cuadro grave, pues disminuye porque ya estaría muerta la persona en dado caso, ¿no? Si tuviese una hemorragia, no le va a aguantar 2 semanas una hemorragia masiva, por ejemplo, que tuviese por un traumatismo. Entonces, lo más probable es que cuando se tenga una cefalea de inicio ya prolongado y que no se ha intensificado a lo largo de ese tiempo, lo más probable es que no se agrave. Y entonces nuestra valoración pues se orienta hacia otras posibles causas. Nada más considerar en cuanto a lo propedéutico, ¿no? Puede ser inicio reciente, pero puede ser un componente migrañoso. Reciente, digo, ¿no? O sea, obviamente aquí lo menciona como un problema ya más agudo, reciente y todas las características que menciona, pero podemos considerar de inicio reciente una primera vez de una migraña. Claro, en este caso, si es reciente, hablando ya de una migraña, ¿verdad? Lo que es no grave, deben tener características que lo acompañan, ¿sí me entiende? Porque puede ser reciente porque es primera vez que tiene una migraña, ¿verdad? Y no tener, claro, si vamos al otro lado, que cefalea recidivante, tiene cuadros previos, crónicos, pues ya lo atacamos de una forma, nos vamos directamente, aunque este es un cuadro crónico y puede ser una migraña de ciertas características y que se está dando de forma repetitiva. Pero en forma de semiología y semántica y propedéutica, podemos considerar, también podría considerar que estamos de primera vez de una migraña de primera vez, o sea, ¿sí me entienden? O sea, no es recidivante, sino de primera vez. ¿Sí me entienden lo que quiero explicarles? Para que no caigan en eso de que, porque es reciente, vamos a hablar, ¿cómo se llama? Meningitis, hemorragias, sinusitis. Puede ser también una migraña reciente, de inicio primera vez. Claro, vuelvo a repetir, lo acompañan otros términos, otras características para poder encajar que es una migraña de primera vez y que posteriormente se va a hacer siendo crónica. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ese aspecto, Rafael? ¿El grupo? Sí, doctor. Sí, ok, adelante. Bien, ahora, no, bueno, déjala en esto entonces. Como mencionó el doctor, cuando nosotros tenemos una cefalea que acaba de iniciar o que el paciente le está refiriendo que no es de un tiempo prolongado, bien puede ser que está debutando con una migraña con otras características añadidas, como ya lo mencionará en las siguientes diapositivas mi compañero que exponga la parte de migraña, o bien puede ser cuadros más graves. Sin embargo, para que nosotros digamos, puede ser un cuadro más grave, hay ciertos otros signos, por supuesto, que se deben evaluar en esto que vamos a ver, que es la exploración, que nos pueden llegar a decir, no, este paciente verdaderamente tiene algo subyacente que es mucho más grave y lo tengo que descartar. Eso, por ejemplo, nos puede llegar a hacer pensar si la cefalea ha crecido en dolor en unas pocas horas,
y es un dolor verdaderamente intenso donde el paciente describe que está a punto de morirse o que es el dolor más intenso que ha tenido en su vida o que está en la escala de 10, por ejemplo, del dolor cuando se le pregunta o cuando se le pide que lo evalúe y demás. Entonces ahí es donde sí nos orientaríamos a pensar que es un cuadro mucho más grave y por tanto se le pedirían estudios. Entonces, ¿qué exploración debemos realizar en el paciente? Para empezar, una exploración general, como en cualquier consulta médica, como en cualquier padecimiento, y en la exploración general descartamos signos como la fiebre. La fiebre, por ejemplo, nos orientaría a pensar en una infección, por lo tanto, pues el descartarla reorienta el diagnóstico quizás hacia otras patologías. Una exploración neurológica. Si vemos, por ejemplo, que la persona pues está paralizada a la mitad de su cara o ha perdido la sensibilidad o no hay una congruencia simétrica, por ejemplo, entre los movimientos de un lado con los del otro, pues entonces ahí pensaríamos en algo neurológico mucho más grave. Esa exploración también debe realizarse. La exploración del cuello, esto primordialmente es para descartar, por ejemplo, la rigidez, que la rigidez bien puede ser un signo si se acompaña de fiebre de meningitis o bien puede ser un signo en ausencia de fiebre, por ejemplo, de una hemorragia. Entonces, este también es un aspecto a evaluar. La exploración ocular, esta no la realiza comúnmente el médico de base o un médico como nosotros, eso ya lo realizaría el oftalmólogo, pero sí podemos hacer una referencia hacia el oftalmólogo, por ejemplo, si los síntomas se orientan hacia el ojo. Es decir, si en conjunto al dolor de cabeza el paciente menciona que le duelen los ojos los vemos hinchados, los vemos enrojecidos, probablemente estemos, por ejemplo, frente a un glaucoma, que es una causa también común de cefalea. Pero aquí la evaluación de la presión intraocular no lo realizaríamos nosotros, sino el oftalmólogo, pero es una exploración también a tener en cuenta. La evaluación de la presión arterial, pues esta se realiza en la evaluación de los signos vitales. Y el análisis de orina, esto ya sería en una segunda consulta donde por supuesto se haga el análisis en caso de que nosotros hayamos orientado hacia quizás un problema, por ejemplo, renal o un problema de presión arterial. Pero en la primera consulta, el primer análisis sería pues el de los signos vitales y ahí evaluaríamos la presión arterial y ya después se refiere a otros análisis más complejos. El examen psicológico, si bien no es que nosotros lo vayamos a realizar, pero sí es un punto a considerar como causa. ¿Por qué? Porque también muchas de las cefaleas, pues las no graves evidentemente, pueden ser ocasionadas por por un proceso de estrés del paciente, por un proceso de depresión del paciente. Y entonces pues la psicología o el componente psicológico también es un punto que puede dar origen a la cefalea y en realidad no haber ningún problema orgánico, sino ser un problema emocional de la persona. Nada más un punto en cuanto a la evaluación oftalmológica. Si vieron propedéutica, ¿no? Ya vieron propedéutica, obvio, ¿no? Doctores, ¿han visto propedéutica? Doctores, ¿me escuchan? Rafael, ¿vieron propedéutica en el primer año, segundo año, o no la han visto? Vimos historia clínica con un poco de propedéutica en segundo. ¿Vieron valoración oftalmológica? Bueno, al menos yo no. Pero está en eso, vieron, grupal me refiero, han visto valoración oftalmológica dentro de ahora de lo que están viendo o lo van a ver posteriormente. Yo lo que quiero es explicarles. Sí. Creo que en cuarto lo vamos a ver en oftalmo. En oftalmo, ¿no? Bueno, ok. Pues ven, puntos suspensivos. Ok, pues yo nada más quería ver eso de que en cuanto a la valoración oftalmológica, pues ya lo verán en propedéutica, pero suponiendo que ustedes ya hayan visto propedéutica en una valoración oftalmológica, pueden ustedes hacer una valoración de estas características, no necesariamente mandar al oftalmólogo. Bueno, se lo va a mandar para confirmar en su experiencia el oftalmólogo, de neurólogo, obvio, todos los que vayan a manejar ese tipo de cefaleas, si ya queda fuera de su contexto de primer nivel. Pero un consejo que damos en oftalmología es, como vemos, ¿verdad? Es con el oftalmoscopio, ¿verdad? Ver fondos de ojo, claro, con la técnica apropiada que van a ver posteriormente, ver fondos de ojos normales. Yo me acuerdo que cuando cursábamos en ese tipo de preparación, está haciendo un poquito de break en ese sentido, porque quiero que quede claro que no es porque no lo quieran hacer, ¿verdad? O, no me compete, no sé nada, y lo mando al oftalmólogo. No, ustedes que vean en su propedéutica van a iniciar viendo fondos de ojos normales, con la técnica, me refiero, pero con ojos de fondos normales. ¿Qué quiere decir fondos normales? Entre ustedes mismos.
Se supone que ustedes son jóvenes, que no tienen ningún problema ocular, bueno, podrán ver que tengan problemas visuales en el sentido que usen lentes como yo o algo así, ¿no? Pero en la retina, ¿sí? En la formación retiniana que vieron ustedes en anatomía, me imagino, ¿no? Entonces, eso es normal, vean, de ojos normales, fundoscopía en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque se basa en que ustedes vean fondo de ojo normal, los vasos, la mácula, el disco óptico normal, las características de la retina, qué color tienen, etcétera, etcétera. Y eso en propedéutica se los indicaría. Y eso, con base a eso, si ustedes vieron ojos normales, están acostumbrados a ver en su mente, en su fotografía que hicieron, ojos normales, cuando ustedes acechen, como dice un neurólogo, acechan un ojo, como dice un neurólogo, ¿verdad? Y vean que algo no está normal, no es un ojo, fondo de ojo normal, pues eso está anormal, no sé qué es, pero eso podría ser la causa de lo que tiene el paciente. No sé si es un tumor, si es un pseudotumor, si tiene, no lo sé, pero este fondo de ojo, de lo que yo he visto normalmente con mis compañeros o en mi entrenamiento, no es un fondo de ojo normal. Entonces, de allí pueden ustedes inferir que este ojo está alterado o este fondo de ojo está alterado. Entonces, eso hicieron un gran avance para ver otras características de la cefalea. Entonces, ya no es una cefalea común primaria, ¿verdad? Algo está pasando que ese fondo de ojo no está normal a lo que nosotros hemos visto. ¿Está bien, Rafa? Grupo, ¿correcto? Sí, doctor. Ok, adelante. David, ¿la puedes cambiar? Ahora, estos estudios, por supuesto, pues no van a ser los primeros estudios que nosotros mandemos desde el inicio, ¿no? Primero se tiene que orientar hacia una exploración. Sin embargo, sí cabe destacarlos como estudios, digamos, definitorios para descartar ya padecimientos más graves o para descartar ya problemas graves internos a nivel neurológico, ¿no? Podría ser una resonancia magnética, una tomografía, aunque esto ya no nos compete a nuestro primer nivel, o una punción lumbar para descartar, por ejemplo, procesos infecciosos mediante pues, la toma del EDSR. En el caso de las cefaleas secundarias, evidentemente existe una constelación grandísima de situaciones que pueden llegar a ocasionar cefalea, pero 3 de las más graves serían estas: un proceso de meningitis, una hemorragia intracraneal o un glaucoma. Cada uno obviamente se va a acompañar de la cefalea, pero orientada hacia otras características clínicas que pueden entonces ir definiendo, descartando entre sí qué patología se puede o de qué patología se puede tratar. En la meningitis, como yo ya había mencionado, la rigidez de cuello en conjunto con la fiebre, pues porque al fin y al cabo es una infección, son dos datos que te llevarían a pensar en meningitis. Incluso en una meningitis ya avanzada, por ejemplo, en la que se eleva la presión intracraneal, ahí se puede manifestar con papiledema, que se observaría en lo que mencionó el doctor, en la observación del fondo de ojo. Entonces, pues el papiledema que nosotros veamos con la observación del fondo, más rigidez de cuello, más fiebre, más pues la cefalea que sería por la que llegó el paciente, pues ya tendríamos casi confirmada la meningitis y se terminaría de confirmar pues, con una punción lumbar. También se puede acompañar de dolor al mover los ojos, precisamente por lo que ya mencioné, y confirmada como ya mencionamos. En el caso de la hemorragia, aquí la cefalea adquiere un tono mucho más aparatoso, porque es mucho más intensa. Obviamente, como la hemorragia pues está dañando a los elementos internos de la cabeza, pues este no va a avanzar lentamente, va a avanzar abruptamente y se convierte en una cefalea repentina. También aparece la rigidez de cuello, aunque aquí como no hay infección, no se trata del desarrollo de fiebre, y aquí pues se confirmaría por una tomografía. Si es que el paciente da tiempo, por supuesto, que se le pueda realizar. Y en el caso del glaucoma, también va a existir afectación, obviamente, hacia los ojos, pero en este caso va a ser un dolor intenso que muchas veces pues ni siquiera va a acudir por la cefalea del paciente, sino va a acudir por el dolor de ojos. Pero pues de todas formas son dos dolores que se van a acompañar y se van a presentar en conjunto. Los ojos también van a aparecer enrojecidos. Y otro dato es las pupilas midriáticas, que pueden orientar hacia pensar que pues, se trata de un glaucoma. Y ya luego el oftalmólogo se encargará pues, de dar el tratamiento y de confirmarlo. ¿La puedes cambiar? Ahora, dentro de las cefaleas primarias, el término de cefalea crónica diaria en realidad no es un término específico para una patología específica de cefalea, sino más bien es un término sintomatológico.
Este término se le da a aquellas cefaleas que llevan como mínimo 15 días o que aparecen como mínimo la mitad del mes, es decir, 15 días por cada mes, 15 por cada 30. Aquí, si bien la cefalea la vamos a definir así por esta característica clínica, su origen puede ser tanto un origen primario como un origen secundario. Esta nada más es una definición conceptual de acuerdo al tiempo que aparece, de acuerdo a su cronicidad. Si se trata pues de una cefalea primaria, el tratamiento va a ir de acuerdo a las características que la cefalea nos vaya dando. Bien puede tener un origen, por ejemplo, a nivel del trigémino, puede tener un origen psicológico y obviamente pues los tratamientos van a cambiar. Si se trata de una cefalea secundaria, habría primero que diagnosticar la causa subyacente si no se ha hecho, o en su defecto tratar a la causa subyacente si esta ya está definida desde antes. Pero pues no se va a tratar a la cefalea per se, sino que se va a tratar al origen de esta, en el caso de que sea secundaria. Dentro del tratamiento, obviamente, al igual que las causas, pues los tratamientos también son una constelación grandísima de posibilidades, ¿no? Pero existen unos más frecuentes que otros. Un tratamiento común, por ejemplo, es el tratamiento con medicamentos tricíclicos, como la amitriptilina, que digamos que es la protagonista de este grupo. Usualmente, de entrada, se puede llegar a administrar, o al menos el libro menciona, entre 10 a 25 miligramos por día, y se aconseja 12 horas antes de despertar, pues porque son medicamentos que ocasionan sueño. Entonces no se van a administrar en la mañana, ¿verdad? Cuando la persona va a ir a trabajar, pues va a quedar a dormir. Otros medicamentos que se pueden llegar a administrar, aunque no son tan comunes, y estos van orientados hacia otras causas, porque estos son anticonvulsivos, por ejemplo, es el topiramato o el valproato o incluso el propanolol, que no tiene su causa directa para la cefalea, pero se ha visto que tiene cierto efecto. Pues la que sigue, por favor. También se puede llegar a dar el caso en el que, la persona, a pesar de tomar estos fármacos, si por supuesto está diagnosticada correctamente y no es que estamos tratando erróneamente el cuadro, si se diagnostica correctamente, pero aún así se observa que la persona resiste al tratamiento con fármacos y el dolor de cabeza persiste, la solución no es administrar más de los mismos medicamentos porque se va a presentar un cuadro que ahora vamos a ver, sino que entonces se debe orientar hacia otros tratamientos farmacológicos. Actualmente, por ejemplo, se están desarrollando anticuerpos monoclonales que, pues, por supuesto, llevan consigo un precio también exacerbado, pero es un tratamiento posible administrar a la persona. O incluso otros tratamientos que ya no son farmacológicos, sino que son de otra índole, como la estimulación magnética, por ejemplo. Y se mencionan otros más, tanto experimentales como pues todavía en proceso de evaluación. Pero sí se puede llegar a dar el caso de que la persona, pues los fármacos que inicialmente se le administren no surtan el efecto deseado. ¿Puedes cambiarla? Y aquí entonces, la persona en cuyo caso los fármacos no funcionan, por sí sola ella puede llegar a empezar a tomar más de los mismos fármacos. Es decir, que crea que con pues, intensificar la dosificación, pues se va a intensificar el efecto y tal vez entonces llegue a curarse del dolor de la cabeza. Pero esto no es así. De hecho, se ha visto que el abuso de los fármacos para las cefaleas empeora el cuadro de la cefalea y termina ocasionando una cefalea que ya no solo es resistente a los fármacos, sino aparte es más grave de cómo empezó. O sea, un cuadro totalmente potenciado y empeorado. Entonces, a este cuadro se le llama cefalea por abuso de fármacos. ¿Cómo se le puede tratar? Evidentemente dependerá de qué tipo de fármaco haya abusado la persona, ¿no? Si la persona, por ejemplo, abusó de opioides y está en un cuadro ya crítico a punto de morirse, pues no es un tratamiento ambulatorio, es un tratamiento hospitalario que en unos momentos mi siguiente compañera les mencionará. Pero si se trata de un abuso de fármacos que no ha puesto en peligro la vida y que la persona no requiere estar hospitalizada, entonces se le da un tratamiento ambulatorio. Este tratamiento ambulatorio en sí va a consistir, la primera acción, en reducir o bien eliminar de golpe las dosis de los medicamentos que se le administra. Lo más aconsejable, por supuesto, no es eliminarlo de golpe, sino es irlo reduciendo poco a poco. Pero esto se acompaña de otras acciones también que pueden ayudar a tratar este cuadro. ¿La puedes cambiar? Esas otras acciones, bueno, aquí hablamos, por ejemplo, de que si se va a reducir, lo aconsejable es que se vaya reduciendo un 10% de la dosis que toma la persona cada semana. O en su defecto, pues dependiendo del fármaco y de la evaluación que el médico haga, eliminarlo totalmente. Pero entonces vamos a anexarlo con
el agregar otros medicamentos. En este caso, el libro aconseja que se agregue un antiinflamatorio no esteroide, y el prototipo pues, que aconseja el libro es el naproxeno. Esto con la finalidad de ir bien comenzando a agregar lentamente este antiinflamatorio e ir eliminando a la par el fármaco del que está abusando la persona. A su vez, también se aconseja, pero esto digamos que ya es a consideración del médico que lo haga, ir administrando un producto preventivo para la cefalea o muchas veces otro medicamento diferente al del que abusó la persona, para que se pueda tratar la cefalea como tal y tampoco se quede sin tratamiento, pero que también podamos quitarle al cuerpo el medicamento del que había abusado originalmente el paciente. Entonces, pues es un tratamiento delicado y por eso se le debe aconsejar al paciente desde el inicio no abusar de sus medicamentos creyendo que va a mejorar de esa forma, sino avisarle del peligro de que si llega a abusar de ellos, de los que originalmente recetemos, pues puede llegar a empeorar su cuadro y va a ser una situación todavía peor de la que había iniciado. Este es el tratamiento ambulatorio. Bueno, ¿me escucho? Sí. Ah, ok. Muy bien, les haré un comentario, perdón, para Rafael Francisco. Bien la plática, algún comentario sobre todo del manejo, bueno, manejo general de lo que es el dolor en la cefalea, ¿no? Y todo lo que podría ser el abuso, sino porque hay que ver que la fisiopatología de la cefalea es cambiante, ¿no? No es dar un medicamento de inicio y dar este medicamento y continuar con este medicamento, por el contrario puede haber reacciones o rebote. Investigar nada más los efectos de farmacodinamia o dinamia en ese sentido de cada fármaco, en especial la amitriptilina, que es el más socorrido. Claro, los AINES en cuanto a alguna situación de antiinflamatorios también podría acción, y otros que se pueden comentar, no se va a mencionar la doctora, y lo estamos mencionando, antagonistas 5-HT3. Pero en realidad es lo que hay que considerar esos aspectos, ¿verdad? Es cambiante. La cefalea o la migraña en sí, hablando de migraña, todavía hay pasos que todavía no están, digamos, bien descritos en los pasos bioquímicos, por eso a veces se dan bloqueadores o inmunoreguladores, como mencionó Rafael, que de una manera u otra tienen acción en cuanto al manejo del dolor, ¿sí? Todavía no están bien claras algunas respuestas de las vías, por qué se da. Todavía no se han visto definido bien el mecanismo en sí de la cefalea, en especial las primarias, ¿no? Muy bien, doctora. ¿Quién habla? Sí, le escuchamos. ¿Quién habla, doctora? Perdón. Yo soy Juliani Briceño. Ah, doctora Briceño. Bueno, tal vez que no. Juliana Briceño. Adelante, doctora Juliana. Ok, bueno, en cuanto a la otra forma de tratamiento para el paciente con abuso de fármacos es hospitalizarlos. Esto se lleva a cabo cuando se ha fracasado pues, el intento de abstención fuera del hospital o el paciente tiene pues, un cuadro significativo ya sea de diabetes o de epilepsia que pues, pueden intervenir con el tratamiento. Entonces, bueno, una vez internado el paciente, se debe interrumpir de forma pues total el empleo del fármaco de consumo agudo y bueno, se pueden ir administrando antieméticos en dado caso de ser necesario y ante la abstinencia a opioides se debe administrar clonidina. Si el paciente empieza a presentar dolor intolerable y agudo, es útil recibir 1 gramo de ácido acetilsalicílico vía intravenosa. Y en la noche puede ser útil el uso de clorpromacina intramuscular e hidratar bien al paciente. Asimismo, cuando ya han pasado de 3 a 5 días de que desapareció el efecto de la sustancia adictiva, se puede emplear un ciclo de dihidroergotamina, que este va a ayudar a la remisión del medicamento pues, adictivo y va a permitir que se establezca ya pues, el programa preventivo como tal. A este tratamiento se le puede agregar los antagonistas de serotonina, como son el ondansetron y el ganicentrón o el aprepitant, que va a ayudar a evitar las náuseas intensas. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora bien, hablando de otro tipo de cefaleas, pues están las cefaleas nuevas diarias y persistentes, o NDPH. Estas se caracterizan por un cuadro inicial en donde la cefalea se va a presentar
casi todos los días o todos los días. El paciente dice que recuerda con nitidez el comienzo, es decir, dice que empiezan de un día para otro y suele iniciar en tiempos de no vigilia, pero en sus tiempos de vigilia puede ir empeorando este padecimiento. El dolor puede empezar repentinamente y pues dicen que tiene una evolución de hasta 3 días. Es importante diferenciar las causas primarias de las secundarias de ese tipo de cefaleas, ya que, por ejemplo, las causas primarias son de un tipo migrañoso y son más de tipo tensional, mientras que las secundarias pues ya tienen una patología más subyacente, como es la hemorragia subaracnoidea, cefalea por disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo, cefalea por mayor presión del líquido cefalorraquídeo y cefalea postraumática, así como la meningitis crónica. Y la hemorragia subaracnoidea es la más grave entre las causas secundarias. Siguiente, por favor. Ahora bien, entre las NDPH secundarias está pues la cefalea por disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo. Esta va a depender de la posición en la cual esté el paciente, ya que cuando se sienta o se para, empieza el dolor, mientras que en posición de cúbito, pues tiende a mejorar. La molestia suele ser de tipo occipitofrontal, sorda y persistente, aunque también puede ser pulsátil. Como mencioné, el dolor puede mejorar en el decúbito por unos minutos, pero también puede volver en minutos u horas, cuando se retoma la posición erecta. La causa más común es la disminución del líquido cefalorraquídeo a causa de una punción lumbar y puede aparecer en un lapso de 48 a 12 horas después de haber realizado el procedimiento. Otras causas de esta cefalea es la inyección epidural, la maniobra de Valsalva, pujar intensamente, alzar objetos pesados, toser, desobturar las trompas de Eustaquio y los múltiples orgasmos, ya que pueden crear fugas de líquido cefalorraquídeo desencadenando pues esta patología. Y bueno, se puede obtener un alivio con el consumo de bebidas con cafeína. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, para el estudio pues está indicado la imagen con resonancia magnética con gadolinio, el cual pues va a demostrar un mayor contraste meningio difuso, como se muestran pues con las flechitas que están ahí, apuntando a las meninges. Bueno, en cuanto al tratamiento, realmente se recomienda un reposo absoluto, pero si el dolor se presenta persistentemente, se puede dar 500 miligramos de cafeína en 500 mililitros de solución salina por vía intravenosa en un lapso de 2 horas. Y antes de administrar este tratamiento, pues es pues necesario hacer un electrocardiograma para descartar arritmias. También la teofilina puede tener un buen uso, pero no es tan rápida como la cafeína. Yo no sabía que viene la cafeína y ve, doctora, es noticia, perdonando la ignorancia. No sabía si tiene cafeína y B, no sé. Bueno, ¿qué? O sea, hay Didergot, o sea, que hay tabletas, ¿no? Didergot con cafeína para precisamente para las cefaleas, en tabletas vía oral. Ahora y B, no sé, perdonando, no estoy. Bueno, ok. No importa esa información. Adelante, doctora. Bueno, otro tipo de cefaleas, pues es la que es causada por la mayor presión del líquido cefalorraquídeo. Esta puede ser una manifestación inicial en los individuos con hipertensión intracraneal idiopática sin problemas visuales, que es un pseudotumor cerebral. Bueno, esta cefalea puede provocar una migraña crónica que se presenta como una cefalea generalizada al momento de despertar, pero va mejorando durante el día. Esta diferencia de la cefalea anterior empeora con la posición de decúbito y además tiene lapsos de amaurosis, es decir, una ceguera transitoria, que es principalmente por la afección del nervio óptico. De hecho, esto es una manera de diagnosticarlo, ya que si se realiza un fondo de ojo y se observa papiledema, que es una patología debida al aumento de esta presión del líquido cefalorraquídeo, se va a observar una inflamación en la zona del nervio óptico. Bueno, asimismo se realizan otro tipo de estudios, como es la imagen por resonancia magnética o un venograma por resonancia magnética, que nos va a ayudar
a observar los senos durales del cráneo. Asimismo, se puede medir la presión del líquido cefalorraquídeo durante una presión lumbar, que este se va a realizar durante la etapa sintomática. Y se van a extraer unos 20 a 30 mililitros de líquido cefalorraquídeo y se va a conocer su presión. Siguiente. Gracias. En cuanto al tratamiento, pues está la acetazolamina a 250 a 500 miligramos cada 12 horas. Y de no ser eficaz, se va a recurrir a un tratamiento con topiramato, que tiene la característica de inhibir la anhidrasa carbónica, pérdida de peso y la estabilización de la membrana neuronal. Ahora bien, otro tipo de cefalea es la postraumática, que bueno, el término traumático se menciona que está muy generalizado y solo como que se relaciona con accidentes. Sin embargo, pueden ocurrir luego de una lesión en la cabeza, un episodio infeccioso, un cuadro similar a la gripe o bien una parasitosis. Esta se caracteriza por estar acompañada de vértigo, mareo y pérdida de memoria. Y los síntomas pueden remitir luego de unas semanas o persistir durante meses o años tras la lesión. Los datos de exploración neurológica tienden a ser normales regularmente y los estudios de imagen realmente no aportan gran información a la patología o para su diagnóstico. Siguiente. Gracias. El tratamiento realmente es empírico y se utiliza medicamentos como los antidepresivos tricíclicos y los anticonvulsivos. Y la cefalea puede ir mostrando una resolución, pero de 3 a 5 años, lo cual puede ser muy incapacitante para el paciente. Y bueno, como unos datos extras está que la labor del médico familiar como tal es identificar entre las cefaleas secundarias y primarias, y entre las secundarias identificar pues las más graves, como es la hemorragia subaracnoidea. Y bueno, la investigación diagnóstica se debe enfocar principalmente a determinar las causas preocupantes, y una vez establecido el diagnóstico, es importante la vigilancia para ver si se hacen progresos contra el dolor, y si no, pues ya es importante derivar al paciente a especialistas. Siguiente. Muy bien. Nada más un comentario en cuanto otra vez menciona la amitriptilina. Eso prácticamente es el tratamiento de cefaleas, tanto de causas secundarias, en este caso también migraña, ¿no? Lo que pasa lo que hace la cefalea o el dolor en sí, pues es la vasoconstricción, ¿verdad? Es que existe allá el poco flujo, entonces obviamente se liberan procesos inflamatorios, etcétera, etcétera, del ciclo de oxigenasa, o sea, del ciclo araquinónico, ¿no? Y prostaglandinas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se trata es recapturar, ¿verdad? O inhibir la captura de noradrenalina. O sea, no hay esa vasoconstricción, ¿verdad? Lo que hace es estabilizarla, esa membrana, ¿verdad? Y que esas señalizaciones que se estén dando, pues sea lo reversible en cuanto a la vasoconstricción, y hay una vasodilatación, o sea, abrir ese espasmo arterial que existe a nivel de meninges, en este caso, pues se inflama, ¿verdad? Entonces disminuye el dolor, pero es un tricíclico, ¿verdad? Que se da en estos casos para cefaleas. Revísenlo bien, vean bien la farmacodinámica, porque es relevante la farmacodinámica, ¿verdad? Es relevante porque es el que más o menos manejamos en una forma frecuente de primer nivel, ¿verdad? Pacientes que tenemos a ese nivel, pues la amitriptilina es también es un antidepresivo, ¿no? Pero participa también en las manifestaciones del dolor con ese mecanismo, ¿no? Que exista, o sea, inhiba la captura de noradrenalina, ¿sí? Y que haya obviamente vasodilatación. Ok, adelante, doctores. Faltan algunas ya, bastantita la plática. Migraña, adelante, doctor. Buenos días, ¿me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, con respecto a la migraña, esta se describe como una cefalea episódica que se caracteriza... Su nombre, Rosita, nada más para anotarla. Marister. Pero su apellido. Sánchez Cham. ¿Sánchez qué? ¿Cham? Cham. Cham, ok. Adelante, Marita. Gracias.
Bueno, como les comentaba, se caracteriza por ciertos elementos como lo son la sensibilidad a la luz, al sonido o al movimiento, y con frecuencia también se acompaña con náuseas y vómito. Por lo tanto, a la migraña se le distingue clínicamente, se le describe como un síndrome recurrente de cefalea que se relaciona con otros síntomas de disfunción neurológica, la cual puede presentarse en combinaciones variables. La siguiente, por favor. El conocimiento de esta condición pues es importante, ya que es la segunda causa más común de cefalea y dada su etiología neurológica es uno de los motivos que más dan discapacidad en el mundo, porque la persona pues por ese mismo dolor ya no puede realizar sus actividades con la facilidad que solía hacerlo. Y a pesar de que tiende a afectar a ambos sexos, hay un predominio en las mujeres. La migraña tiende a reconocerse por los factores que la activan, los cuales son denominados desencadenantes. Por ejemplo, como se comenta en la diapositiva, son las luces brillantes, los sonidos o toda esa estimulación aferente. El apetito, después de que haya una tensión emocional intensa, realizar el esfuerzo físico también intenso, cambios en la presión barométrica, el clima, las fluctuaciones hormonales durante la menstruación, y ya sea la falta o exceso de sueño o estimulación por alcohol u otros compuestos como lo son fármacos como el literato. Esto pasa debido a que el encéfalo de las personas que padecen migraña es particularmente sensible a esos múltiples estímulos ambientales y sensitivos y tampoco tienen la capacidad de habituarse a ellos con facilidad. La siguiente, por favor. Okay. ¿Sí? Sí, es igual, tengo igualita esa diapositiva, doctora. Muy bien. ¿De verdad? Es fase 1, fase 2. Ok, adelante, doctora. Es que está muy bonita cómo está representado. Sí. Está bien, doctora, adelante. Claro. Bueno, es relevante reconocer que un ataque de migraña consta de 3 fases, normalmente, las cuales son la premonitoria o pródromo, la fase de cefalea y pósdromo. No obstante, cerca del 20 a 25% de los pacientes que padecen esta afección tienen una cuarta fase, la cual es el aura. La primera fase es la premonitoria, que se denomina también pródromo, como comenté, en la que suelen presentarse bostezos, cansancio, disfunción cognitiva, el cambio anímico, molestia cervical y hay un deseo intenso de comer, claro, en ciertos pacientes. Y esto puede ir de unas cuantas horas hasta un día. Posteriormente sigue la fase de cefalea, con esas manifestaciones relacionadas como lo son náuseas, fotofobia, fonofobia y alodinia, que tiende a ser más que nada cutánea. Y suele agravarse esta sintomatología con la actividad física. Conforme la cefalea va cediendo, se entra en el estado de pósdromo, donde hay una sensación ya de cansancio, desgaste, problemas para concentrarse y puede haber molestia en el cuello que puede durar igualmente de varias horas hasta días. Y en la siguiente, por favor. En la fisiología se han dado múltiples teorías y la más aceptada hasta el momento describe un vínculo neurovascular. En los desencadenantes ocasionan la activación de las células en el núcleo del trigémino, como se había comentado anteriormente, igual con las cefaleas, lo que va a llevar a una liberación de neuropéptidos vasoactivos. Ya saben, todas esas partes que están relacionadas, como lo son la serotonina que viene en el núcleo del RAFE y la noradrenalina del glucoceruleus. Pero en particular, se ha encontrado que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el cual se denomina también CGRP. Y estas van a ser las terminaciones vasculares del nervio trigémino y en su núcleo. Y tales sustancias van a causar una vasoconstricción. Y de hecho, esto es lo que se va relacionando con las fases que vimos con anterioridad, la que era la premonitoria, porque las personas van sintiendo esa como ansiedad de que, de hecho, te dicen, ya me va a venir mi ataque de migraña. Porque el cuerpo va manifestando ese cambio que va sintiendo. Y bueno, aquí en la diapositiva puse que por ello es que los antagonistas de los receptores
del CGRP, también llamados gepantes, van a ser denominantes eficaces en el tratamiento agudo de la migraña, así como los anticuerpos monoclonales dirigidos contra este mismo péptido. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué va a pasar? En todas estas que tengan la diapositiva, todas estas áreas van a estar afectadas. ¿Por qué? Porque esta vasoconstricción pues ya va a hacer que disminuya el flujo y va a activar una onda que se denomina como potencial de despolarización. Y esto va a hacer que varias zonas del cerebro tiendan a, digamos, a vasodilatar. Va a haber una vasodilatación después y esto va a asemejar a la inflamación y va a causar ese dolor que vemos en la migraña. Y pues esas son las proyecciones en las que habíamos comentado que se van a ir. Van hacia el tálamo. Bueno, siguiendo la de las neuronas del trigémino, van a cruzar la línea media, se van a proyectar hasta los núcleos ventrobasales y posteriores del tálamo y esto va a causar que se distribuya hasta estas áreas. También va a haber proyecciones en la sustancia gris, periacutal, el hipotálamo, el núcleo del locus ceruleus, en la protuberancia, en la región ostroventromedial del bulbo raquídeo. Como habíamos comentado anteriormente. La siguiente, por favor. Y bueno, entre esto vamos a ver que la genética es importante. No nos vamos a meter tanto, pero sí hay unas mutaciones que son relevantes de describir, como son la mutación en el gen de la CNA1A, que va a afectar a los conductos del calcio. De hecho, se basa muy fácil porque, pues, por su letra inicial, te demuestran más o menos en qué va a afectar. Por ejemplo, CA, el calcio. Las del ATP, pues al ATPasa. Y las del SC, pues al sodio. Pero, para no meternos tanto, pues esto va a causar una afección en los conductos del calcio y van a ocasionar lo que se llama la migraña hemipléjica familiar. Esto va a representar casi 50% de los casos. Ahora, las mutaciones en el gen de la ATP1A2, de la sodio-potasio TPasa, van a irse más a lo que es la migraña hemipléjica familiar tipo 2, la cual es la segunda más representativa porque ocasiona el 20% de estas. Y las mutaciones en el gen del SCN1A van a afectar a los conductos del sodio y van a ocasionar la FHM tipo 3. La siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico. A menudo se les pide a las personas, a los pacientes, que lleven un diario de cefaleas, porque esto es de utilidad para valorar la incapacidad y la frecuencia con la que estos acontecimientos pasan. Y se considera ya a los pacientes que tengan episodios de migraña que duren más de 8 días al mes y con al menos 15 días y se prolonguen, se les denomina migraña crónica. Los pacientes, acá hay una distinción, los pacientes con migraña acefálica, como su nombre indica, van a presentar estos síntomas neurológicos, a menudo ya con la náusea, el vómito, todos estos síntomas, pero van a tener poca o nula cefalea. Y el vértigo es importante que igual se mencione porque es una característica que se ve hasta en una tercera parte de los pacientes. ¿Sí? No, siga, continúe. Ok. Porque muchos van a llegar y te van a decir nada más, es que tengo vértigo, tengo mareo, y esa te va a guiar en un principio a diferenciar este tipo de patología. Y bueno, aquí puse un cuadro que son los criterios diagnósticos que se emplean, que a menudo constan de las siguientes características, como lo son el dolor unilateral, que sea un dolor pulsátil, que se agrava con el movimiento y que su intensidad va de moderada a muy grave. Y las características que se suelen ver, como se comentó, ya es la náusea, el vómito, la fotofobia y la fonofobia. Sí. Siguiente, por favor. Es chiquito. Bien, ahora vamos con el tratamiento de la migraña.
Pero antes de poder dar un tratamiento, debemos de medir el grado de incapacidad que la migraña provoca. Y para esto, como herramienta, ocupamos el cuestionario Midas. Este cuestionario consta de 5 preguntas, las cuales nos ayudan a clasificar la incapacidad en 4 grados diferentes. Y cuenta con una 6ª pregunta, la cual nos ayuda a evaluar la frecuencia. Y una 7ª pregunta que nos ayuda a evaluar el grado de intensidad del dolor. El tratamiento podemos dividirlo en un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En la parte no farmacológica es importante aclararle al paciente que se puede controlar, mas no erradicar el problema. Entre los consejos que podemos dar al paciente es educarle para que pueda identificar los factores que desencadenan la cefalea y de esta forma puede evitarlos. Además de que lleve un estilo de vida regulado y lleve a cabo actividades para reducir el estrés, como la meditación, la práctica de yoga, entre otras. En cuanto al tratamiento farmacológico, este debe ser juicioso, pues los fármacos utilizados regularmente tienen varios efectos adversos. Entonces deben ser manejados con cuidado y siempre debe evaluarse en qué tipo de pacientes se están utilizando. Las crisis más graves de migraña pueden llegar a necesitar tratamiento parenteral y pues el régimen como tal va a depender de qué tan grave sea la crisis. El primer grupo de fármacos que se utiliza son los AINES y el más utilizado de estos es el naproxeno, pero también podemos utilizar ibuprofeno o diclofenaco. Estos son útiles en la migraña leve y tienen una eficacia reducida ante las crisis moderadas y las crisis graves. También es importante mencionar que el ácido acetilsalicílico en combinación con la metoclopramida va a tener un efecto comparable con el sumatriptán oral, que este es un agonista de la serotonina. Y en cuanto al segundo grupo, tenemos a los agonistas receptores de serotonina. El primero de estos es la ergotamina, la cual se utiliza en combinación de la cafeína. Aquí algo que me gustaría puntualizar es que tanto la ergotamina como la dihidroergotamina deben evitarse en personas que tengan problemas cardiovasculares, pues estos tienen un efecto muy potente vasoconstrictor que puede desencadenar eventos como la angina. Entonces, en esos pacientes están contraindicados. Por su parte, el sumatriptán es más seguro, puesto que este es un agonista selectivo. Entonces, con este fármaco la dosis puede repetirse a las 2 horas, pero siempre tenemos que estar pendientes de que no podemos exceder una dosis de 40 miligramos al día. La eficacia como tal de estos medicamentos depende del tiempo que tardan en alcanzar su concentración plasmática máxima. Entonces, la monoterapia oral de los agonistas que son selectivos, es importante que se le diga al paciente que no van a producir un alivio rápido ni completo de la migraña. Pero se ha demostrado que el uso de naproxeno junto con la sumatriptán tienen un efecto inicial que reduce la tasa de recurrencia de las crisis. Ahora, cuando utilizamos fármacos parenterales, acorde a la vía, ya sea si es intravenoso, intramuscular o subdérmico, van a tener diferente tiempo en lo que tardan para actuar, siendo la más rápida la intravenosa, que tan solamente va a tardar 3 minutos, y la subdérmica va a tardar hasta 45 minutos en empezar a actuar. Continuando con los agonistas de los receptores de dopamina, estos agonistas orales se pueden considerar como parte del tratamiento adjunto de la migraña, pero su efecto es principalmente gastrointestinal. Estos fármacos por vía parenteral,
como clorpromacina o metoclopramida, van a producir un efecto de alivio bastante significativo de los cuadros agudos, en el caso de las migrañas, y se pueden usar en combinación con los agonistas de receptores de serotonina que acaba de comentar mi compañero. El tratamiento de migraña grave consiste en administración de una mezcla de 5 miligramos de proclorperacina y 0.5 miligramos de hidroergotamina, y esto se debe pasar en un tiempo de 2 minutos. En cuanto a otros medicamentos, los opioides tienen una eficacia leve en el tratamiento agudo de migraña. También se puede administrar meperidina intravenosa de 50 a 100 miligramos en los servicios de urgencia. Sin embargo, este régimen terapéutico no va a funcionar sobre la eliminación como tal del dolor de migraña, y tampoco son óptimos para pacientes con cefalea recurrente, porque hay evidencia de que su uso puede disminuir la probabilidad de respuesta de los triptanes en un futuro ataque de migraña. La cefalea por el uso excesivo de fármacos consiste en prácticamente los fármacos que se usan para las crisis agudas, en particular los AINES o los compuestos que contienen barbitúricos u opioides, tienen una propensión a incrementar la frecuencia de las cefaleas y también inducen un estado de cefalea diaria o casi diaria. Y esta cefalea va a ser resistente al tratamiento. Esta es la cefalea que se conoce como cefalea por uso excesivo de fármacos. Y este trastorno probablemente no es una entidad separada de la cefalea, sino es como una reacción del paciente con migraña a un fármaco en particular. Sí. En cuanto al tratamiento preventivo, a los pacientes se les puede dar o presentar una frecuencia creciente en sus ataques de migraña, o a quienes no responden a los tratamientos esta opción de tratamiento preventivo. Se les debe dar a aquellos pacientes que tengan 4 o más ataques al mes. El mecanismo es poco claro y parece que produce modificaciones en la sensibilidad encefálica. Se deben iniciar dosis bajas del tratamiento que se elija y se va incrementando gradualmente. Y también se requiere que se tome diario, por lo general de 2 a 12 semanas es cuando se comienza a observar el efecto. Y su tasa de éxito no es muy alta, corresponde al 50% más o menos. Estos fármacos para el tratamiento preventivo pueden ser propanolol de 40 a 100 miligramos cada 12 horas, amitriptilina de 10 a 75 miligramos por las noches o topiramato de 25 a 200 miligramos al día. Y pues por nuestra parte, esto sería prácticamente todo. ¿Preguntas, doctores, compañeros? Hablaron de cefaleas en sí, ¿verdad? De lo que es primaria y secundaria. ¿Algún sugerencia, pregunta, comentario o algo que puedan no quedó pues explicado, entendido? Bueno, todo bien. Ya somos, ¿cuántos? Como empezamos 50, ahorita nada más somos 10. Ya todo se fue. ¿Alguna pregunta, comentario? Doctores Giuliani, Briceño, Góngora. Muy bien. El doctor Landeros también, pues, plática. Todo bien. Francisco, bien. María Fernanda, ok. ¿Algún comentario, doctor Borrales? Nada. No responde. Bueno, pues, sí, escucho, doctora. No, por mi parte no, está bien. Mire, entonces, pues, en resumen, buena plática, bien, también, está bien, felicidades. Y lo que tratamos de hacer en la plática de cefaleas es evitar precisamente el dolor. No olviden que en resumen, para fines prácticos, claro, hablando de todas las señalizaciones y fisiopatología y lo que se libera, ¿verdad?
pues es evitar la vasodilatación, que es lo que en realidad inflama, ¿no? Es lo que duele. Y por eso, y al evitar la vasodilatación, pues no debe haber una vasoconstricción porque es un reflejo primero, ¿no? Entonces, al evitar o balancear la vasoconstricción, no hay vasodilatación. Son las primeras fases de que cursa las cefaleas, especialmente la migraña, ¿no? Porque ya la ergotamina o dihidroergotamina o cuando se aplica en la fase de vasodilatación ya no tiene efecto, al contrario, podríamos incluso perpetuar más el dolor. Por eso las fases de la migraña, como habló la doctora en las últimas diapositivas, hay que considerarla y dar el medicamento apropiado, porque si se da posteriormente tal medicamento que se debe dar al principio, ya no actúa, al contrario, puede haber efectos colaterales. Por eso es relevante, ¿verdad? Pues, ver en qué etapa cursa la cefalea o la migraña, ¿no? Para dar tal medicamento. De lo contrario, pues podemos hacer propiciar más dolor, ¿verdad? O hacer un rebote, ¿verdad? Entonces alterar más la respuesta que se da en los primeros estadios del cuadro clínico. Sí, entonces ya habían visto como preventivo, otra vez la mitriptilina, es lo que les decía, ¿no? Como cuadro prepropanolol, preventivo, bloqueadores del calcio, como la amlodipino, ¿cómo se llama? La nifedipina, bloqueadores de calcio, están indicados en cuadros de control, ¿verdad? Pero una vez que esté agudo, el manejo prácticamente es para el dolor, antiinflamatorios, y para el dolor, paracetamol. Incluso se menciona que el paracetamol hay que poner entre comillas porque tiene un mecanismo que a veces puede no competir con el reflejo de dolor. Pero sí, AINES, ¿verdad? Y para el dolor, obviamente, buscar algún analgésico. Ibuprofeno es bien indicado, participa más para el cuadro doloroso, si tiene cierta acción. O sea, hay ciertas reglas en las cuales tenemos que tomar y adecuarnos para el manejo del cuadro de cefalea, hablando de primaria o secundaria, ¿no? Sobre todo primaria, que son las fases que a veces son las más frecuentes en la consulta, las primarias de migraña, tipo migrañoso, ¿no? Ok, doctores, pues muy bien, pues vuelvo a repetir, ¿verdad? Que estén listos sus resúmenes, no sé cuándo podemos ya hablar, nos pueden empezar a enviar las primeras pláticas, es un resumen, una monografía de lo que hicieron las primeras pláticas en grupal, como ya les había explicado, ya sea en grupo, o mandar parte y que lo integre el jefe de grupo, no sé, ¿verdad? Entonces pueden empezar a enviar en mi correo que tiene la doctora Maribel, tiene mi correo, si no se los proporciono, que es Sansal, S-A, S de sandía, A de Antonio, N de niño, Z de zapote, A otra vez de Antonio, ¿verdad? Y L de Lalo o de Lelo, ¿no? Sansal 13 hotmail.com. Me pueden enviar todo lo que ustedes consideren allá por grupos. No necesita que sea todo una historia de cada uno, sino una monografía no mínimo de una hoja, o sea, como se dice, de hoja y media, de 2 hojas máximo, ¿no? De acuerdo, ¿no? Claro, hay unos que puedan llevar un poquito más, cobrar menos, o sea, nada más, porque las diapositivas, ¿no? Obviamente pues aquí están, se pueden bajar en todo, cada uno tendrá su propio, ¿cómo se llama? Trabajo, ¿verdad? Y a los demás, porque se van almacenando en sus historiales que tengan de entorno bibliográfico o de los temas, ¿no? Cada quien lo tendrá ya archivado. ¿Ok? ¿Algún comentario, doctores? ¿Todo bien? Son 12:30. Si no hay nada, ¿verdad? Pues nos vemos el próximo lunes. Y el último tema, creo que quedan los dos. ¿Cuál tema sigue, doctoras? Ayúdeme. ¿Qué otro tema sigue? Creo que diarrea. ¿Y después? Con eso terminaríamos. ¿Con diarrea? Con esa termina, con diarrea. Voy a revisar mi temario, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos vemos el lunes y después Porque hablamos, puede haber un pequeño repasito en general, ¿no? Eso lo propondremos el próximo lunes.
pequeña, no sé, ¿verdad? Se me ocurre, pues, de todo lo que ustedes tienen, ¿verdad? Hablar primero cada uno en forma breve, en diapositivas, que saquen las diapositivas más relevantes que ustedes pongan, ¿verdad? Por ejemplo, el primer tema, el mío, por ejemplo, cuando di el segundo tema, o de ¿cómo se llama? O de úlcera, ¿verdad? Es lo que yo decía, a ver cómo quedó la plática. Lo relevante de cada cuadro, para que completemos todo este ciclo de terapéutica. Al fin y al cabo, pues el 15 es el último día, podría haber 2 días, el lunes, martes, miércoles, no sé, lo proponemos, bien también comentarios por parte de la doctora Maribel, doctora Miriam, perdón, sí, Maribel Gamboa, que estoy bien, Maribel, que me envíe todos los comentarios, y si se proponen esos 2 últimos días que quedan de clase, lo podemos comentar el lunes para ver cómo nos ponemos de acuerdo para cerrar el ciclo de la terapia, de la terapéutica, porque no es lo mismo terapéutica, que es tratamiento, parte a farmacología, ¿no? Farmacología ya hablamos ya de todo un desglose de toda la actividad de un fármaco. Aquí nada más digamos terapéutica, dosis. Obviamente tenemos que saber, tener idea de cómo o qué va a causar ese fármaco, ¿no? Sí, lo que decía de los amitriptilinas, de los triptanos, los triptanos en sí, saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? De una manera u otra es farmacología. Pero si bien nos aterrizamos en dosis, o sea, terapéutica en sí, ¿verdad? Sin embargo, el lunes nos vemos, cerramos bien cómo vamos a quedar para los 2 últimos días, ¿cómo se llama? Miércoles. Pues es el miércoles el último día, ¿no? El miércoles creo que es el último día de clase, ¿no? O jueves el último día, ¿no? Podemos, no sé, aprovechar 2 días, martes y miércoles, o nada más el miércoles para hacer un pequeño collage con diapositivas. Va a hablar, doctora María Cielo. El jueves, tenemos examen de patología nosotros, doctor. El miércoles. El jueves. El jueves. Entonces puede el miércoles, como último día. Sí se podría el miércoles. Sí, que salgan las... Doctor, igual, sí. Una pregunta. ¿Su correo es sansal13@hotmail.com? Sí, San de Santiago, las 3 primeras letras de Santiago. Saldívar, las 3 primeras letras de Saldívar, con Z, obvio. Sansal, S-A-N-Z-A-L. Sansal 13. Ok, doctor, gracias. 13. Hotmail, @ Doctor. Sí, doctora Paulina. ¿Y no podríamos el lunes terminar así 1 hora la diapositiva de diarrea y pues la otra hora con el repaso? Porque es que nosotros tenemos examen el martes de microbiología y luego el jueves tenemos de medicina interna, y la verdad que sí estamos cargados. Sí, son 2 grupos, ya me acordé que son 2 grupos. Sí, pues de una vez, 1 hora uno y 1 hora el otro, ¿sí? Así sería, rapidito, pues saquen las diapositivas más relevantes de cada uno, por decir, ¿no? ¿Sí? De anemias, ¿de qué? En este caso, diarrea. Por la diarrea no la tocamos, ya es el último. De cefaleas, también rapidito. ¿Qué más? Dispara, o sea, ¿cómo se llama? Sí, sangrado de úlcera, bueno, sí, de úlcera y de, ¿cómo se llama? De sangrados las vaginales, ¿no? O sea, dismenorreas. ¿Qué más? Y lo que tocó, temas. Ok, rapidito, nada más sería en 1 hora, rapidito, nada más. Que saquen las diapositivas más relevantes. O la pueden hacerla toda conjunta, ¿no? Las agregan en un solo, que sea seguidito, no tengan que espere, voy al siguiente grupo, el siguiente voy a poner el siguiente grupo, que espéreme, doctor. Entonces sí nos va a llevar más de 1 hora. Puede ser solo una plática en una forma que se encasille en un mismo tema, todo, me refiero, ¿sí me entienden? O sea, todos en una sola exposición. Sí, doctora. Bueno, quedamos de lunes, de sábado y domingo para elaborar todo, doctora. ¿Ok? Doctores, nos vemos el lunes, 1 hora de diarrea, nada más. Ok, doctor. Muchas gracias, doctor. Ok, está bien. Voy a suspender la grabación. Y ok, nos vemos el lunes. Gracias, buen día. Buen día. Buen día. Gracias, doctor.